silenciada, Néstor. Gracias, Andrés. Efectivamente, Miguel era eso, era una promesa de la política en Colombia. Era un hombre decente, era un hombre que tenía, Felipe, una faceta en la música, en el deporte, en el ajedrez, tenía una fundación que vinimos a descubrir, o que Colombia vino a descubrir por cuenta del atentado. No solo era un político, que por supuesto lo era. Era un hombre particular, era un hombre diferente, era un hombre especial, metido a la política con la intención genuina, legítima de servirle a este país, que es lo que ha terminado esta madrugada, desafortunadamente. Pues es que, Néstor, es tampoco lo que uno puede decir. Claro. Es que yo le confieso, yo estoy destrozado. Y prefiero callar antes de decir algo que no deba. Sí. Felipe, gracias. Sí, es el momento de ser... y de aprender. De ser moderado, de ser moderado y de simplemente, Felipe, yo creo que hay que hacer votos para que este país no se meta en esa terrible espiral de violencia en la que ya hemos andado tantos años de nuestra vida. Es que creí que habíamos aprendido toda la experiencia de los 90, creí que habíamos aprendido como sociedad eso. Todos pero creímos. Este texto, no, padre. No lo aprendimos, y ese es el dolor. Entonces, ¿qué es lo que queda frente a este dolor inmenso? Es decir, ojalá aprendamos esta vez, porque es que no podemos seguir construyendo la vida en medio de palabras incendiarias, en medio de discursos de odio, en medio de ningún lado. La diferencia entre los años 90 y hoy, Felipe, es que hoy tenemos redes sociales. E inclusive con el atentado a Miguel Uribe, en las redes sociales, Felipe, yo leí con incredulidad al pastor Saade diciendo que Miguel Uribe deambulaba por la Fundación Santa Fe. Y leí a muchos petristas diciendo que Miguel Uribe estaba bien, que esto era un cuento, que esto era carreta, que Miguel... Pero, Felipe, el jefe del despacho de la presidencia de la República, nada más y nada menos. Pero si el propio presidente el día del atentado no habló en árabe, diciendo que era un árabe. Sí, Felipe, Néstor. que lo habían y no atacado. Acabamos de ver hace poco, que sería bueno que lo consiguieran ahí los productores, unas, que no sé si vale la pena transmitirlas, desapacibles declaraciones de el imputado Daniel Quintero politizando el asesinato de Miguel. Sí, Felipe. Por eso le digo que hoy prefiero ser prudente, discreto. Sí. Él tiene la misma teoría, ¿no?, del presidente Gustavo Petro, que este atentado fue para desestabilizar el gobierno, porque todo lo toman personal, Néstor. O sea, todo se trata del presidente, todo se trata del gobierno del presidente Gustavo Petro. A propósito de este tema, el presidente Petro, que puso el fin de semana, después de que la clínica Santa Fe dijera que había revertido la condición, es decir, que estaba en estado crítico el senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro puso un mensaje críptico, Néstor, que para muchos iba en la misma línea de lo que en su momento puso el pastor Saade, y era poniendo en duda que efectivamente el atentado hubiera sido real y la situación y la condición de gravedad del senador. ¿Sabe que está pasando otra cosa que es muy dolorosa, Néstor? Y es que habíamos pasado al menos 25 años, un poco más, desde que en este país no ocurría un magnicidio, un homicidio, un atentado de esta magnitud. Jaime Garzón en el 99, el 13 de agosto del 99, Álvaro Gómez, no candidatos, pero sí líderes de este país. 26 años en los que las generaciones que nacieron y crecieron no vivían este dolor. Hoy están despertando al horror de la violencia política millones de colombianos que lo escuchaban de sus papás, de sus abuelos, lo leían en la historia, pero no lo habían vivido en carne propia. Hoy también desbloqueamos esa parte que no hubiéramos querido desbloquear. Y entre otras cosas, me parece buena la referencia a Álvaro Gómez, que en ese momento no era candidato presidencial, pero fue asesinado en un momento de turbulencia política, Felipe, en el momento del proceso 8000 contra Ernesto Samper. 2 de noviembre del 95. Otro de los tantos magnicidios sin resolver. Así otro es. De los tantos. Yo le confieso que alcancé a estar muy ilusionado con la recuperación de Miguel. Uno hablaba con personas cercanas que pues tenían por supuesto la fe puesta en Dios, en su recuperación, en el excelente cuidado médico que estaba recibiendo, en los avances, que él se iba a despertar. Yo la verdad, hoy cuando vi esa noticia no lo podía creer, porque estaba convencido que Miguel se iba a recuperar y que iba
pues que iba a volver a su vida normal. Qué dolor tan profundo realmente. Fueron 9 o Era 10 una especie de cirugías, negación en la que incluyendo, estábamos varios. incluyendo la última, que fue una Porque sabíamos otitis, una que era muy infección en el difícil, oído, ¿no? que le causa todo este tema. Lo intentaron despertar muy, muy despacio y no pudieron despertarlo hasta donde hubieran querido el cuerpo de neurólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La última crisis fue la del sábado en la tarde, que fue la de la hemorragia, que es la que finalmente produce el desenlace fatal a la 1:56 de esta madrugada, Héctor. Sí, no, Néstor, le iba a decir que pues es como la negación de la que nos pegamos muchos de creer que Miguel iba a poder sobrevivir, pero sabíamos que era una cosa casi imposible realmente, porque científicamente era muy, muy difícil que lograran revertir la condición en la que esas desgraciadas balas lo dejaron. Y sí, pues yo creo que a propósito de lo que ustedes estaban diciendo, yo sí, al menos hoy por lo menos no me pidan nada de esperanza ni de pensar que este país puede ser mejor, etcétera, porque la verdad es que toda esa historia pues la hemos vivido nosotros, Néstor, nos tocó a nosotros en esta generación, las muertes de los líderes políticos del finales de los años 90 y 80 y comienzos de los 90, nos tocó los asesinatos que mencionaba Ricardo, por ejemplo, de Jaime Garzón en el año 99, ahí por ejemplo a mí me tocó recibir la noticia siendo secretario de gobierno del asesinato de Garzón, pero también del asesinato de un amigo muy querido mío que era Chucho Bejarano, el ex consejero de paz, claro, que el profesor Bejarano en la Universidad Nacional, en fin, y ya pensábamos que sí, que quizá estas noticias con las que nos tocaba amanecer o anochecer con frecuencia en Colombia ya habían pasado, y desgraciadamente no. Entonces pues uno dice, bueno, esto es prácticamente una generación y una vida perdida, porque no puede ser que no hayamos sido capaces de cambiar la condición de este país y sigamos incluso cada vez más despreciable la violencia, porque si usted piensa por qué mataron a Miguel y quiénes lo mataron, además, si la hipótesis, la que no quisiera meterme, pero la hipótesis del asesinato por parte de alguna de las disidencias de las FARC es una cosa, son unos criminales tan despreciables que uno dice, no puede ser que hayamos caído como que hubiéramos podido caer más bajo de lo que habíamos caído. Héctor, si llegan a ser, si se confirma, Ricardo, la hipótesis de que son disidentes de las FARC los que están detrás del atentado contra Miguel Uribe, del asesinato de Miguel Uribe, esto lo que quiere decir es, este país no se ha movido absolutamente nada. Damos vueltas como los ratones, Felipe, en esas ruedas de laboratorio y llegamos al mismo punto. Así es. Las mismas FARC que se desmovilizaron con diferentes protagonistas. Unas FARC con una cara diferente, pero siguen siendo básicamente los mismos criminales de siempre. Márquez y Aldinever y el Mono Jojoy, los que sea, Felipe, siguen siendo los mismos criminables, despreciables de siempre. Hay reacciones en este momento en España del gobierno español, de los gobiernos europeos, sobre el atentado, sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay esta madrugada. En Madrid, Enrique Rodríguez. Se acaba de pronunciar el líder de la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Lo habían hecho, lo habíamos contado anteriormente, lo habían hecho algunos miembros destacados del partido, como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien había hablado de un hombre inteligente e íntegro que plantó cara a la izquierda, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que decía que era un hombre valiente y comprometido con la libertad. Ahora se acaba de pronunciar también en términos muy similares Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de los populares, ha lamentado el fallecimiento de Miguel Uribe, dice que fue vilmente tiroteado en un acto de campaña y lo define como valiente y decidido, señalando que Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz, dice su mensaje ahora mismo en la red social X. La noticia se ha colado inmediatamente en las principales ediciones, primero de los medios españoles, como El País, El Mundo, ABC, hablando de su muerte, de cómo recibió varios disparos hace algo más de 2 meses. El diario ABC cuenta, por ejemplo, a esta hora que la situación clínica de Uribe empeoró el sábado al sufrir un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Y también se ha colado en los boletines informativos, como este, por ejemplo, de la radio pública.
Bueno, última hora nos lleva a mirar a Colombia. Ha fallecido Miguel Uribe, el candidato presidencial que recibe varios disparos en pleno acto electoral. ¿Qué sabemos? Santiago Barnuevo, buenos días. Buenos días, sí. Después de varias semanas luchando por su vida, la mayoría en un coma profundo, después de ese atentado que sufrió en el mes de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha fallecido finalmente esta madrugada en la clínica de Bogotá en la que estaba internado desde entonces. Y por lo que se refiere a los medios europeos, la radio televisión pública británica BBC ya también lo recoge en sus ediciones, así como las principales agencias de noticias del continente, como EFE en español o la agencia France Press, la agencia pública francesa, recogen a esta hora datos y también el perfil de Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial que venimos contando desde antes de las 5 de la mañana de su fallecimiento. Como digo, es noticia destacada en este mes de agosto, que es un mes habitualmente de pocas noticias en el continente europeo. Hoy la muerte de Miguel Uribe está plenamente destacada en buena parte de los medios de comunicación del continente, Néstor. Gracias, Enrique. 6 de la mañana, 50 minutos, y desafortunadamente volveremos a estar por cuenta de esta violencia también ante el mundo, Felipe, como si no hubiéramos cambiado. Es decir, nosotros volvemos a matar a nuestros mejores hombres. Asesinado esta mañana, murió esta madrugada Miguel Uribe Turbay, sino que ante el mundo les vamos a contar, les vamos a confesar que nosotros como sociedad seguimos siendo los mismos criminales de siempre. La Colombia de los años 80 y 90 vuelve a aparecer a ojos del mundo, desafortunadamente.